Qué bueno verlas. Ando en una ciudad en Perú con altura, así que siempre mi primera noche, cuando duermo en altura es fatal, me duele la cabeza, duermo mal. Así que acá estamos, 5 de la mañana, después de haber tenido una noche como súper interrumpida. Pero vamos, que súper expectante con el texto de hoy. Así que pues bienvenidas a todas. Si hay alguien nuevo, me encantaría saberlo. Pueden, ya sea levantar la manito o avisar por el chat, eh, que es primera vez que están acá. En el chat del taller van a encontrar un link. Ese link es para el registro del día de hoy. Entonces, no es obligatorio, pero yo les agradezco mucho que se registren porque así yo puedo tener como claridad de qué países se conectan y quiénes, un poquito más de quiénes son, a qué denominación pertenecen. Esa información, aunque no crean, me ha ido un montón. Entonces, vamos a orar para empezar. ¿A alguno le gustaría eh, orar y dedicarle ese tiempo al Señor? Te damos Gracias, gracias Gaby. por esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejas tranquilas y nos inquietas, porque sabemos que tu Espíritu, Señor, anhela que te conozcamos, que tengamos una relación contigo y que sepamos la verdad de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos despiertes, que nos avives, que nuestro cerebro y corazón, Señor, estén atentos a cada palabra que tú te quieras revelar en esta mañana. Te pedimos por Majo, por su familia. Te pedimos, Señor, por aquellas que han venido con un corazón afligido o un corazón, Señor, nublado. Pedimos que tú les des claridad y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos por todo lo que tú conoces de nuestro corazón, que está inquieto, que tú puedas poner, Señor, la certeza de que en tu palabra encontramos respuesta, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu palabra. Amén. Gracias, Gaby. Bien, hoy día estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos y vamos a leer del 1 al 20, que es la historia del endemoniado Gadareno. Eh, Así que voy a, por si acaso, si por ahí las escucho con micrófono abierto y haciendo bulla, las voy a silenciar. Así que no se sientan mal si la silencio, solamente es para mantener como el orden del taller. Bien, entonces necesito dos personas que hagan la lectura, la primera en una versión de la Biblia. eh, Oye, mi cerebro está un poco lento por si acaso. Entonces, en una versión de Biblia como Biblia de las Américas o Reina Valera y la segunda lectura en versión internacional. O sea, hay alguien que quiera Reina ofrecerse, Valera. Mónica. Dale, Mónica, gracias. ¿Y alguien que quiera leer en una versión internacional? NTV tengo yo. Lady, ya, tú nos ayudas con NTD. Em, Gaby, México, puedo pedirte que te encargues del versículo hoy. Sí, súper. Muchas gracias. Entonces, Mónica, Tengo que sacar el micrófono. Bueno, empiezo. El endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos,
corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y les rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gracias, Mónica. Lady, cuando quieras. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaban entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te atormentas? ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: Sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él contestó: Me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían.
La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Gracias, Lady. Y Gaby. Pues yo creo que el 19, podría ser 19 y 20, pero si solo nos quedamos con uno, el 19. Yo creo que podemos hacer los dos, ¿Ok? porque no está tan largo. Sí, súper, ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a copiar el versículo 19 y el versículo 20 en nuestro cuaderno, tal como lo tenemos en nuestras Biblias. Yo voy a compartir pantalla y ustedes van a poder seguir lo que yo hago, en caso sea su primer taller o dentro de sus primeros talleres. Sí, el siguiente paso es desglosar el texto
es por medio de conectores de los que ya hemos ahí hablado en el chat. Esto es, como dice Majo, para no verlo como un bloque, sino para ir comprendiendo aún mejor lo que es el texto y bueno, esto respetando también la estructura del texto, no añadiendo nada, sino irlo haciendo de acuerdo a cómo vienen los versículos. Gracias, Denise. Exactamente. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a desglosar este texto, como decía Denise, con conectores. Nos vamos a apoyar quizás en verbos, en palabras de contraste, que de hecho tenemos en este texto hoy. Y la idea es, para no verlo como un bloque, sino verlo un poco más digerido. Para mí este paso es como el calentamiento a la meditación. Ya empezamos, vamos a empezar a entender un poco más el texto y de hecho van a haber palabras o frases que van a empezar a saltar a nuestra atención, así que presten atención a eso también. Eh, Como siempre les digo, si ya tienen algunos talleres, las animo a hacerlo solas. Y si es primera vez o son sus primeros talleres, pueden guiarse de lo que yo voy haciendo. Y al final de hacerlo lo voy a explicar porque sé que a veces esto necesita un poquito de ayuda para ir comprendiendo.
Bien, voy a explicar un poquito qué hice, eh, solo para que puedan como entender un poquito la dinámica del desglose. Cuando tenemos personajes, usualmente el personaje lo dejo solo, en este caso a Jesús, y abajo en listo como las cosas que él hizo, ¿no? En este caso, lo primero que hizo es no permitirle, pero lo segundo que hizo es decirle. Entonces, van a ver que usualmente los contrastes, como el pero o el si no, los dejo solos a propósito, porque lo que quiero es que le haga como clic a mi cabeza que acá hay dos ideas contrapuestas. Entonces los dejo solos. Pero viene, digamos, las acciones de Jesús. No se lo permitió uno y después le dijo. Y siempre cuando hay un diálogo, lo pongo abajo de dijo, para que mi mente, o sea, mis ojos, identifiquen que eso es lo que dijo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijo? Lo primero le dice, vete a tu casa. Y suelo enlistar las cosas. Entonces, vete a tu casa, uno, pero también le dice, y a los tuyos. Entonces, dos, ¿no es cierto? Entonces, es como si fuera uno, dos. Luego, cuéntales. Primero le dice vete, después le dice cuéntales. Entonces, acá se cuéntales. Lo primero, cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Acuérdense, cuando hay personaje, lo dejo solo y después pongo lo que hizo abajo. Primero, cuán grandes cosas hizo el Señor y segundo, cómo tuvo misericordia de ti. Ahora, esto es lo que dijo, ¿verdad? Ahí acaba el diálogo y entonces salimos de digamos, de este espacio y nos vamos otra vez afuera porque ahora va a hablar del otro personaje, del que era endemoniado. Ahora, él se fue. También podría haber puesto él, de hecho, podría haber puesto él se fue, si quieren. Si quieren ser más específicas, podríamos haber hecho eso. Está bien. Él se fue, uno, y dos, empezó a proclamar en Decápolis. ¿Qué proclamó? Uno, cuán grandes cosas había hecho quién, Jesús, ¿verdad? Otra vez personaje y abajo las acciones. Y debatí si todos lo ponía fuera o no, pero como estaba dentro de la acción de lo que él había hecho, lo dejé dentro. Y todos, otra vez, la acción se quedan maravillados. Yo sé que al principio, no me dejar hacerlo. Al principio puede parecer como mucho, pero en la medida que lo practican, ustedes mismas lo van a hacer y em, ya no sé qué había modificado. Ok. Ah, ya me acordé. Em, en la medida que lo practican, les va a hacer más sentido. Bien, entonces, por la naturaleza del texto, lo que vamos a hacer ahora es una paráfrasis. Y una paráfrasis es decir lo mismo con otras palabras. No vamos a interpretar el texto, no vamos a buscar explicar el texto, solamente vamos a volver al texto y tratar de decir lo mismo con nuestras palabras. Si es primera vez que haces paráfrasis y te cuesta o tienes temor de como decir algo que la Biblia no dice, mi sugerencia es que te vayas palabra por palabra y tratas de encontrarle un sinónimo. Al principio es un poquito como más duro, digamos, el proceso, pero a medida que empieces a agarrar más práctica, te vas a dar cuenta que vas a poder parafrasear ya frases. A veces me dicen, Majo, pero te comiste tal palabra. La idea no es como hacerlo exacto, exacto, exacto. Al principio sí, yo se los recomiendo, háganlo así si es que no se sienten seguras. Otra vez, acá no estamos interpretando, no estamos explicando, solamente queremos decir lo mismo de otra forma. Entonces nos vamos a tomar el tiempo para hacer cada una su paráfrasis.
Bien, habiendo hecho la primera paráfrasis, vamos a hacer una segunda paráfrasis. Yo por espacio voy a borrar la mía, voy a hacerla de nuevo, pero ustedes pueden continuar, no tienen que borrar nada. Em, a veces pensamos que la segunda paráfrasis, uno dice, ya, pero ya usé todas las palabras, ahora qué palabras voy a usar. La segunda paráfrasis suele ser más fácil de hacer. Así que ánimo y démosle con una segunda paráfrasis. Bien, entonces, habiendo hecho nuestra segunda paráfrasis, vamos a pasar ahora ya a un tiempo de meditación juntas. Y voy a abrir micrófonos para que ustedes puedan participar y comentar primero cuáles son las verdades que ustedes encuentran en este texto. Recuerden que ahorita no estamos buscando interpretar o aplicar en nuestra vida, sino qué vemos en el texto que es verdad, qué cosas notamos que identificamos como eso, como verdad. Sí, cuando quieran. Majo, hay algo que viene a mi mente desde que comenzamos a meditar en el texto y es que, bueno, como que pensaba, ¿por qué Jesús no le permitió ir con él si él estaba con ese deseo? Pero como leemos antes en el texto, las personas literalmente le estaban diciendo a Jesús, vete, porque tenían miedo.
Y yo creo que esto fue como una manera de Jesús también tener misericordia con esas personas y dejarlo a él ahí para que pudiera testificar eh, y pues en pocas palabras evangelizar todo lo que el Señor había hecho en su vida. Eso como que venía en mi mente dando vueltas. Ujú. Yo Interesante. veo aquí también que Jesús tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. No lo dejó entrar en la barca, le dijo, vete a los tuyos. Esa era la función de él. Yo creo que él es el primer evangelizador y empezando por su familia, por su pueblo. Y a veces nosotros no entendemos ese propósito, queremos hacer más cosas y el Señor tiene otro propósito para nosotros. Y hablar de Él, cómo ha transformado nuestra vida y de la misericordia, todo es por gracia, la compasión que le tuvo. Es increíble como la misericordia que Él ha tenido con nosotros cuando estábamos perdidas. Y eso es lo que yo veo aquí, ¿no? El propósito de Él era, quédate aquí, di de las cosas que has visto, lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblalo con los tuyos, con tu familia. Habla de la misericordia de Dios. Yo estaba pensando en el contexto y todo, y me puse a leer y dice que Decápolis, aunque sí estaba en la región de Israel, era como una región gentil. Y es interesante que Jesús va a ellos y hace un milagro tan evidente. O sea, me vuela la cabeza porque yo uso mucho mi imaginación y digo, quizá andaba desnudo, chuco, bueno, sucio, decimos, chuco es palabra salvadoreña. eh, y dice que la transformación fue tan evidente que la gente no, era un milagro muy evidente. Y Jesús lo manda a la cosa más difícil, porque no sé si alguien más piensa como yo, pero es bien fácil irte en la barca con Jesús y predicarle a extraños, pero es bien Mm, difícil regresar a tu casa y que te vean y que vean el cambio y hablarles a ellos. Y otra cosa que me llama mucho la atención en este tiempo, en otros evangelios, Jesús siempre dice, no digas nada, guarda silencio. Y acá es como de inmediato lo manda a testificar y él lo hace sin reprochar. Y de nuevo vemos el poder del llamado de Jesús, porque yo no veo en ningún momento que él le refute o le diga, no, Señor, no estoy listo, o espérame tantito. No, se dice que se fue y empezó a compartir. Entonces, veo el interés de Jesús por llegar a otros. Veo el que cuando llaman no te puedes negar y veo el poder transformador, o sea, de inmediato y que los testimonios, creo que una de las cosas que a mí más me encanta de Pablo y de la primera iglesia era que predicaban con el testimonio. A veces nosotros queremos llegar todas teológicas donde nuestra familia y a veces lo único que necesitamos es compartir lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Yo veo, Gracias, Gaby. viendo un poquito el contexto también, que el poder de Dios es irresistible, el poder de Jesús, porque él más atrás dice en el 7, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús? Sin embargo, este, vemos como el Señor lo igual no cede como a esa petición que está teniendo en el endemoniado, sino que Jesús va a él y lo libera. Este, una de sus palabras fueron, ¿qué tengo yo que ver contigo? No me atormentes. Y lo libera de ese poder. Entonces veo a un Jesús de poder sobre huestes, sobre
eh, sobre años de tormento que este hombre tenía. Entonces, en el 19, veo un Jesús que ya lo restauró y le da una misión. Entonces, eso es lo que me llama bastante la atención. Otra cosa que me llama la atención es que dice las personas eran muy receptivas y se asombraban. Mm. O sea, siento que la gente en esa época y en esta época están tan necesitadas de, del evangelio, de las buenas noticias. Yo ahorita recién me mudé a Ciudad de México y a veces voy en el metro y la gente va consultando el horóscopo en el celular, o aquel día había una chica que iba como teniendo una sesión de psicología con ChatGPT, o ayer fui a un Starbucks y había un señor así hablando como, y le agradecemos a la madre naturaleza por darnos abundancia. Universo. Y, y digo, de verdad la gente está buscando algo, no sabe qué, y a veces nosotros no lo estamos compartiendo, pero si lo compartiéramos, la gente estaría receptiva, aunque quizás no dijeran preguntas o algo, pero ellos no eran cristianos ni judíos, eh, eran gentiles, o sea, adoraban otros dioses, pero estaban receptivos. Entonces, esa es una verdad que me marca mucho. O sea, si hablamos, vamos a encontrar quien nos escuche. Aquí yo veo en mi Biblia que dice que él lo manda y dice, cuéntales, el Señor ha hecho. Jesús se está refiriendo a sí mismo como Dios, que tiene el control tanto en el mundo como en lo espiritual. Y ahí lo podemos ver, Él tiene el control de todo. Yo puedo notar que no, bueno, Jesús nos manda a no quedarnos callados, sino a poder, pues, compartir con otros lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque, pues, a no ser egoísta, siento yo, porque a veces, pues, me pasó a mí y ya, ¿verdad? Sino que nos ha mandado a poder compartir las buenas nuevas con otros y Predicar. ya, pues, fijo, no callarnos, sino de que publicar lo que el Señor ha hecho con nosotros y que más hacerlo con nuestro testimonio, pues. Con la La familia. cosa que Porque me gusta a mí aquí es cuando él obedeció y es la gratitud que él tiene hacia Jesús. Nosotros estamos llamadas a eso. El que obedece ama y la única deuda que nosotros debemos tener es de proclamar estas buenas nuevas, ¿no? Porque le dice, vete a los tuyos y proclamó en Decápolis. Él ya vivía para Jesucristo. Él no veía otra forma de vida más que hablar de aquel que había transformado su vida y él se lo quería decir a todo el mundo. Y el Evangelio, hermanas, es increíble obedecer porque amamos, gratitud de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Yo lo que puedo ver también es que no solo fue un milagro, ¿verdad? Digo, tan sorprendente de haber em, desechado a los demonios en esa persona, sino también yo creo que fue un cambio total en su mente, en su corazón, de comprender de lo que era y quién era Jesús, este, de, de todo como dice aquí, dice, cuéntales, ¿verdad? Cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. O sea, no sé qué tanta lista pudo haber tenido. Y aparte de la misericordia, no sé si esa palabra para él haya sido nueva, pero la comprendió de alguna forma como para poder platicarle, ¿verdad? Pues como dice, ¿verdad? Aquí a sus familiares o a las personas cercanas a él. De esta forma, aparte del milagro, la transformación de esta persona para que todos quedaran maravillados.
Y pues sí, o sea, es algo que a veces es un poco complicado. Precisamente ayer le decía al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo llegar a esas personas? Bueno, incluso a mi familia, para poderles hablar de ti. Y vaya que me está contestando aquí. Este, a veces uno, como dice Gaby, quiere llegar de manera muy, con un versículo. De hecho, el pastor el domingo decía, bueno, nos platicaba que una señora iba a visitar a un familiar, ¿verdad? Y le decía, pastor, deme un versículo así clave como para que mi familiar entienda quién es Jesús. Y el pastor le dijo, es que no hay versículos, o sea, háblale del evangelio. Dice, el evangelio va a ser la transformación en su corazón. Puede haber un testimonio, sí, pero el evangelio es el que va a ser la clave, ¿no? Como decía él. Bueno, Sí, yo también estaba notando lo mismo que decía Denise, ¿verdad? Porque el 18, ¿verdad? Nos dice eso, esa necesidad que tenemos, ¿verdad? Recién convertidas o bueno, con los años, ¿verdad? De conocer y estar con Jesús y queremos eso, pero que el Señor nos manda también a hablar de eso, ¿verdad? Y no solo se queda con lo que la transformación que Dios ha hecho, porque realmente sí hubo una transformación y la gente lo podía ver, pero el Señor lo que le dice es, ve y cuenta, ¿verdad? Sí tenemos la necesidad de hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros y precisamente es eso, ¿verdad? Es el Evangelio. Y pues sí, ¿verdad? Eso de verdad me está llamando muchísimo la atención porque a veces podemos llenar nuestro corazón, ¿verdad? De mucho conocimiento y es la necesidad, yo creo, del ser humano, ¿verdad? De nuestra alma, de estar con el Señor, de buscarle y eso llena nuestra alma, pero tenemos que contarlo también, ¿verdad? Contar lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y empieza, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? La familia. A veces, ¿verdad? A mí me ha pasado que con los años, ¿verdad? Que voy a la iglesia, que mis hijos me ven, ¿verdad? Y todo, incluso, ¿verdad? Pensar que ellos ya tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Con solo el hecho porque los he llevado a la iglesia, este, o porque yo les hablo de Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces tal vez es cerciorarme de que el Evangelio ha sido expuesto claramente a ellos. Tal vez a veces uno precisamente piensa eso, ¿verdad? Mi testimonio, lo que yo he vivido, ellos van a ver, ellos tienen que seguir, ¿verdad? Y sí, tienen que ser expuestos, ¿verdad? A la palabra del Señor o el evangelismo, ¿verdad? Por mí misma, si lo podemos decir así. Creo que sí es algo una verdad que vemos ahí. Y creo que también, a veces nos complicamos la vida, el decir, no estoy preparada, no soy pastor, no soy líder. Y aquí Jesús, nos muestra que con las cosas que Él ha hecho en nosotros, podemos testificar. A mí me maravilla en una comunidad en una ciudad que vamos, que es muy católica, una persona que no sabe leer, batalla para leer y muchas cosas. Ella da testimonio de lo que Dios hizo en ella y va a sus familiares, a sus amigos y los invita a la iglesia y le dice, lo que Dios hizo en mí. Y a mí me maravilló mucho eso porque dije, me doy cuenta que no necesitas tanto conocimiento, que claro que poco a poco vas a ir aprendiendo de Cristo, pero lo principal, o sea, ella daba testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida, lo que Jesús había cambiado e invitaba a otras personas a la iglesia. Y ella iba y decía, yo no sé orar, yo no sé hacer eso que ustedes hacen, pero pues yo digo lo que Jesús hizo en mí. Y así invita a gente y me recuerda eso. A veces nos complicamos la vida o no queremos hacerlo porque no nos sentimos capacitadas, no vamos a cursos, seminarios, pero el Señor nos manda a hablar de lo que ha hecho en nosotros. Hola, buenos días. Bueno, yo la verdad estaba todo lo que han dicho nuestras hermanas, realmente, ¿no? Evangelismo.
Y lo que estaba viendo en el versículo anterior del 19, ¿no? Del 18, que es que el endemoniado, ¿no? El gadareno, cuando uno es, cuando uno llega a los pies del Señor, uno quiere estar pegada ahí con Él, ¿no? Meditando en su palabra, mañana, tarde, noche, madrugada, si es posible. Y tus ojos están completamente, creo, 24/7 en Él, ¿no? Y quieres estar a solas con Él, todo el día con Él, ¿no? Y pienso que él, al gadareno, al endemoniado, le pasó lo mismo, ¿no? Cuando Jesús se subió a la barca, él dijo, yo voy contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar pegada a ti. Sin embargo, como dijo, ¿no? La primera hermana, cada persona tiene como que un propósito, ¿no? Y más aún cuando el Señor nos manda a la gran comisión, ¿no? Que es ir por todo el lugar donde vayamos y predicar su palabra. Esto es lo que, bueno, yo veo evangelismo aquí, pero también esa primera vez cuando el Señor pues realmente nos transforma el corazón y la mente, uno quiere solo estar ahí. Ya, todo el mundo, todos no existen y existen solamente Jesús y creo que este endemoniado pasó eso, ¿no? O sea, fue tanta su admiración y su asombro y su amor ante alguien que le había transformado la vida completamente, que quiso estar en la barca y continuar con él y estar con él todo el día. Pero Jesús le dijo, no, ve y predica todo lo que has hecho, publica todo lo que yo he hecho contigo, todas las grandes cosas y cuánta misericordia he tenido contigo. Bueno, es lo que veo yo aquí, ¿no? Es lo que en principio uno quiere y nos olvidamos. De repente Bueno, la comisión, predicar su palabra dentro de nuestro hogar principalmente. Buenos días, no sé si me escuchan. También yo puedo observar algo que en verdad me llama también mucho la atención en versículos anteriores donde habla el versículo 17. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que ahora se fuera de la región, ¿no? A veces, si bien es cierto, nosotros estamos llamadas a mostrar a través de nuestro testimonio el evangelio de Cristo, o sea, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de un testimonio, pero hay gente también en la cual no desea recibir ese evangelio. Por años esta multitud había visto a un hombre atormentado, un hombre que se dañaba constantemente, y a pesar de ver un cambio tan, tan asombroso, la gente tenía miedo, la gente le pidió a Jesús que se fuera. Y Jesús inmediatamente, claro, se tuvo que retirar, pero le dio una misión a este hombre, no en ese lugar, sino en otro lugar. Y a veces yo me pongo a pensar, a veces yo he podido insistir a mucha gente el evangelio, les he hablado o a veces les he mostrado a través de mi testimonio el cambio que Jesús ha hecho en mi vida, cómo me ha podido sanar de traumas muy fuertes en mi vida, trayendo libertad a mi alma, pero la gente no lo ha querido recepcionar y no ha querido recibir esa libertad que también uno ha recibido a través del Evangelio, a través de tener a Jesús en nuestras vidas, ¿no? Y Dios me habla acá porque justo hace días he estado evangelizando a unas mujeres de mi entorno y, y se ve, ¿no? Es como que me muestra acá, hay gente que a veces todavía no está dispuesta, o sea, a veces no hay gente que todavía no es el tiempo todavía, no es como que no es el tiempo y no hay que insistir, no hay que de repente presionar, sino que ponte a orar por ellos y eso es lo que Dios hoy me puede volver a confirmar ello, ¿no? Porque en medio de quizás el afán de demostrar, oye, mira lo que Dios ha hecho en mi vida, lo puede hacer en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. Yo veo que a veces la gente más hace como que, no, ahí no entro todavía, ¿no? Entonces yo digo, Señor, gracias porque voy a seguir orando y en su momento y en su tiempo, Dios, tú vas a hacer la obra en sus vidas, ¿no? Y habla eso mucho en mi corazón, ¿no? De que la gente tiene su momento y su tiempo
así como lo ha tenido con este hombre que lo empezó a hacer después en otras regiones, ¿no? En su casa y en otras regiones, ¿no? En otros lugares. Y eso es lo que también yo creo que estar muy atentos también a lo que el Señor te pide a ti en obediencia a hacer. O sea, es como que a veces nuestras emociones nos pueden ganar, pero tenemos que empezar a estar más atentos, pedirle a Dios, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Señor, ¿a dónde dame discernimiento? Por aquí es, enséñame tus propósitos con el tema de evangelizar, con el tema de llevar, en qué momento, en qué tiempo, a qué lugar, a qué personas, ¿no? Porque Dios quiere usarnos y hay que dejarnos que Él nos use, ¿no? Esa es mi apreciación. Gracias, Ruth. A modo de cerrar un poquito las ideas que han dado, hay dos cosas que a mí, como de hecho las marqué en negro, que resumen un poco lo que el Señor lo llama a hacer. Primero es contar lo que Él ha hecho, como las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y lo segundo que ha hecho es, Él no me ha tratado como yo me merecía que me trate. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que el Señor no nos ha tratado como merecíamos y nos ha dado esta nueva vida. Ese es el mensaje que Él tenía, el llamado a anunciar. Y es interesante, y me gustó mucho la intervención de Gaby cuando hace la acotación de que Decápolis era gentil, porque la ciudad gentil, a la ciudad gentil se le está anunciando, la ciudad gentil que le dice a Cristo como este primer impacto de la luz de Cristo que los opaca, ¿verdad? Que les da miedo y le dice, ándate. Esta ciudad gentil luego reacciona cuando este hombre les dice, este Dios, porque desde el inicio de la historia, Jesús es reconocido como el Hijo del Dios Altísimo. Este Dios no nos trata como merecemos ser tratados. Y el evangelismo, o sea, compartir el evangelio es tan simple. Muchos de ustedes lo han dicho, muchas veces estamos tan enfocadas como en la gran teoría y teología, y de hecho Ariana contaba a esta señora que era tan sencillo. Dios no nos trata como merecemos. Y por esa razón Cristo se ha dado a favor nuestro. Ese es el evangelio, ese es el resumen del evangelio. Y a eso, que eso ya es suficiente, le podemos añadir el hecho que Él ha hecho y sigue haciendo grandes cosas por y en nosotros. Y entonces eso es motivo de alabanza. A mí me impacta que Jesús le dice, anda a tu casa, anda a los tuyos. Y ese hombre se va a toda Decápolis, además. Y pensaba también, no sé quién estaba hablando de esto, pero pensaba, este hombre, que es como el primer impacto que tenemos con Cristo, este primer amor que tenemos por el Señor, que nos lleva a querer estar con Él 24/7. Y también nos lleva a hablar de Él 24/7. Y mi pregunta hoy es para ustedes, ¿aún estamos ahí? ¿Aún tenemos ese corazón que arde por Él, que arde, que está desesperado? Porque es interesante porque las palabras que usa Marcos dice que le rogaba. No solamente le dijo, Jesús, déjame ir contigo, no le rogaba. O sea, ¿cómo se habrá visto visualmente que ese hombre le rogara? De repente estaba arrodillado, de repente fue insistente, pero cuando Jesús le dice, no, vas a hacer esto, el texto no dice se quejó, el texto no dice eh, no le pareció la idea de Jesús, el texto dice y se fue. Entonces eso me hace pensar, él profundamente anhelaba a Cristo, pero inmediatamente lo obedecía. ¿Dónde estamos nosotras hoy? Podemos tener un año, como yo 20 en la fe, pero nuestro corazón debe anhelar al Señor con esta intensidad que ruega por estar con Él, pero cuando Dios te llama a hacer algo, obedeces inmediatamente. Esas dos realidades pueden convivir. En este caso todavía no está el Espíritu Santo, entonces este hombre no podía convivir con esas dos realidades. Pero nosotros hoy podemos convivir con esas dos realidades, de estar con Él, de suplicar su presencia, pero a la vez obedecerle inmediatamente.
Y eso yo quiero dejarlas con eso hoy. ¿Dónde estamos nosotras hoy? Entonces, vamos a tomarnos unos momentos para escribir una reflexión final. Sí, Majo, Rosy. nada más porque quería tocar lo que dice Lucas, hablando precisamente un poco de lo tuyo, de dónde estamos nosotros ahorita, porque Lucas dice que él estaba sentado a los pies de Jesús cuando la gente vino a ver, ¿verdad? Estaba sentado a los pies de Jesús, estaba vestido y en su cabal juicio. O sea, hay una transformación total, ¿verdad? Pero una transformación y además una ubicación, ¿verdad? En dónde debemos estar, pero además también cómo tenemos que estar, ¿verdad? ¿Qué es lo que la obra de Cristo hace realmente en nuestras vidas? Renueva nuestras mentes, ¿verdad? Y nos viste con gracia, con misericordia, pero también con los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, estamos, volviendo a tu pregunta, ¿eso está sucediendo en nuestras vidas en este momento? Gracias, Rosy. Sí, su obra es completa. Su obra es completa. Y cuando nosotros estamos huyendo de él, de su presencia, nosotros podemos notar cómo ese viejo hombre vuelve a salir a flote, ¿verdad? Entonces ahí tenemos mucho por, por meditar, no solamente la parte de evangelización, que sí es un llamado, sino creo también esta pasión, este despertar de este hombre, eh, que nos lleve también a meditar dónde estamos hoy nosotras delante del Señor. Así que nos vamos a tomar un momento para escribir una reflexión, pero la vamos a hacer a modo de oración. Entonces, tómense, quizás van a ser 5 o 7 minutos donde vamos a escribir, y vamos a escribirle al Señor lo que vemos que Él está hablando y está tocando nuestro corazón a través de este texto y de la reflexión en general.
Bien, como veo que algunas ya han terminado, vamos a pasar al siguiente y último paso del taller y es tener un tiempo con el Señor en oración. Lo que vamos a hacer es vamos a usar nuestra imaginación cuando cerremos nuestros ojos para imaginarnos que estamos físicamente con Jesús en algún lugar concreto. Ustedes pueden elegir el lugar que quieran, puede ser donde están ahora, pueden elegir un lugar donde su imaginación las quiera llevar, pero imagínense algo concreto porque eso las va a ayudar a poder afianzarse en ese lugar y que la imaginación no esté volando. Y continúen la conversación, pueden continuar la conversación escrita o pueden empezar de cero, pero básicamente la conversación tiene que ser sobre lo que hemos meditado hoy. Entonces pueden dejar que el Señor, imagínense que el Señor les está hablando aquello que ustedes han visto que el Señor les ha hablado durante el taller y luego tómense un momento para responderle a Jesús sobre aquello que Él les ha hablado. Y cuando terminen de hablar, esperen en silencio y pídanle al Señor que les hable al corazón. Eso puede ser un poco desafiante a veces cuando no estamos acostumbrados a hacer esto, porque el silencio puede perturbar, es como esto no está funcionando, la ansiedad, los pensamientos, los pendientes. Pero el Señor es fiel y es un Dios que habla a sus hijos, así que háganlo con confianza, esperen su voz. Inclusive a veces el Señor no responde inmediatamente y lo hace a lo largo del día, pero siempre responde. Y es una convicción que quiero que ustedes vayan desarrollando. Dios siempre le habla a sus hijos. Él es un Dios relacional. Entonces, sigamos desarrollando eso. Sé que para algunas es más difícil, es normal, sobre todo cuando somos ansiosas, como yo. Pero si yo lo he logrado, el Señor ha tenido misericordia conmigo, lo puede tener también con ustedes. Así que ánimo. Vamos a apagar micrófonos y cámaras y nos vemos entre 5 y 7 minutos. Yo voy a avisar para volver. ¿Sí?
Bien, voy a volver por si alguna quiere regresar en esta última parte. ¿Alguna quisiera compartir aquello que el Señor les ha hablado? Antes de que oremos para cerrar. A mí, hola, buenos días. Ana Lady. Ah, Mm. me gustaría compartir, yo creo que lo de hoy ha sido una confirmación de lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón en estos días, en estos últimos tiempos. Ah, como iglesia, somos una pequeña iglesia que está en plantación. Ah, y si estábamos hablando de la tarea de evangelizar, no hay que evangelizar, hay que evangelizar. Entonces, pero justo ayer teníamos hablando con mi esposo y otro chico que nos apoya, decíamos, pero ¿qué nos para? O sea, ¿por qué no lo hacemos? Y en lo personal a veces encuentro zona de confort. En lo personal encuentro egoísmo en mi corazón porque yo soy la con la que me quiero quedar con esa bendición del evangelio y no quererlo compartir. O pongo la excusa de que, bueno, me cuesta llegar a las personas y, y tengo miedo al rechazo. Y me pongo a pensar, pero el mismo Señor Jesús también lo rechazaron. Y vienen cosas a mi mente y yo misma soy la que me pongo las excusas de, de por qué no comparto. Y, y hoy le he entregado eso al Señor Mm. porque es algo que Dios quiere que hagamos. Es algo que el Señor ha encomendado a su pueblo, a Lady, a que lo haga, que comparta mi historia de gracia, que no soy yo, sino es su poder transformador en mi vida, que yo no soy la que voy a convencer, sino su espíritu. Entonces tengo que aferrarme a que la obra la va a hacer él y no yo. Entonces tengo que sacar ese confort de mi corazón. Tengo que quitar ese egoísmo, entregar pedirle perdón al Señor por ello, porque me he quedado en mí, en quedarme en la historia transformadora, quiero quedarme la sola yo. Entonces, ah, y justo con esa historia y viendo cómo el Señor transforma vidas, no se trata de mí, es Él, y eso es lo que hay que compartir, ¿no? No quedarnos callados y que el Señor haga su obrar por medio nuestro. Justo ayer estábamos en una capacitación con Coalición para el Evangelio y el pastor Otto decía, compartió un testimonio de por qué no se evangeliza y él compartió la historia de que tenía un amigo que siempre decía, que el mismo pastor Otto le decía, no, te invito a salir, te invito a salir. Y siempre sintió el rechazo de aquella persona. Y esa persona le llamó un día y le dijo, no, ya bueno, voy por tu casa, pero no pasó por su casa. Y cuando regresó dijo que vio mucha gente y su mamá le dijo, te quedó esperando. Y se había suicidado. Como no le respondió, se ahorcó. Y eso quedó como que, no te quedes con que se quedó esperando. Anda, ve y comparte. O sea, no nos quedemos en ese punto, ¿no? Hay que compartir su obra transformadora, porque es lo que lo hace él, no nosotros. Gracias, Lady. Yo quisiera darle las gracias a Dios primeramente por este tiempo, porque ha hecho posible el estar aquí después de tanto tiempo, por el trabajo, por todo, porque hoy tenía que ir a trabajar y hoy pasó algo, mejor dicho, increíble, es Dios obrando. Y me llama mucho, Majo sabe, que me llama mucho la atención. Es que no se me da muy bien hablar. Le pido eso a Dios.
que, hermanas, yo les cuento, esa prácticamente es la historia de mi vida y el taller de hoy ha sido muy edificante para mí. También el Señor hace un llamado a mi corazón a lo mismo, a evangelizar y a mostrar con su palabra lo que Él ha hecho en mí, en otras personas que también están necesitadas, como en algún momento lo estuve yo, en las cuales no se les ha hablado y el corazón pues está lejos de Él. Y doy muchas gracias por ti, Majo. Y ya me tengo que ir. Es que no soy muy buena hablando, pero gracias. Es Gracias, que es así, Tati. no soy muy buena hablando. Es que esa persona soy yo. Y le rogaba, Señor, muéstrame. Pero sabes que sí te puedo decir el año pasado que me mostraba en cada sermón que veía en la iglesia la misericordia de Él. Y yo, Señor, pero eres tan misericordioso. Y yo solo podía ver y notar su misericordia. En todo podía ver como su misericordia y lo lindo y bueno que ha sido conmigo. Y eso es lo que yo le digo a los demás. Los demás me ven como bueno, y tú, pero tú ya no eres la misma, pero ¿qué te pasa? Y yo, el Señor es misericordioso, crea en Él es bueno, Él es lindo. Gracias, Tati. Perdón, Majo, Felizmente. antes de que Sí, sí, sí. termines, yo empezaba a orar y le decía al Señor, primero lo que me habla es que siempre estuvimos en tus planes, o sea, siempre estuvimos en sus planes y que siempre, y no sé si será la historia de alguien más, pero el Señor usa al menos indicado. O sea, al que menos te puedes ocurrir que va a usar el Señor y va a llamar a predicar su palabra, a veces es el que nos ha hablado a nosotros. Y yo le decía al Señor, porque ven que venimos de unos tiempos en los que el Señor nos dice, vengan y estén conmigo. Se dieron cuenta que el Señor nos ha llevado como, vengan, estén conmigo, y ahora el Señor nos dice, vayan. Y yo le decía al Señor, dos cosas me llenan en esta mañana. Número uno, eso, que siempre hemos estado en tus planes. Y número dos, también un llamado. No sé si alguien aquí tendrá alguien nuevo en la fe en su vida, pero siento que a veces cuando hemos estado tanto tiempo en la iglesia y viene un nuevo, como que estamos tan como con un callito en el corazón que ya no nos emocionamos con las historias, con los testimonios. Y yo le digo al Señor ahora en la oración, Señor, permíteme no ser esa que, sí, eres nuevo y, sí, tu testimonio, a no dar por sentado los testimonios de otras personas, sino a alegrarme y a emocionarme con esas personas. Así están descubriendo la historia de Noé y se emocionan emocionarme con esas personas. Y, y también le decía al Señor que un reto que yo encuentro es cómo hablarles del Evangelio a quienes ya saben el Evangelio. Porque creo que muchos de nosotros tenemos muchas familias que han crecido en el Evangelio, que fueron a colegios cristianos, pero realmente han olvidado esto que Majo nos decía, lo que el Señor ha hecho en nosotros y cómo no nos ha tratado como lo merecemos. O sea, estamos tan acostumbrados a la figura del Evangelio, de Jesús, de la iglesia, que ya no hay asombro. Y yo le decía al Señor que nos capacite también para seguir testificando a aquellos que están en la iglesia, pero siguen estando en el cementerio. No sé si mi imagen tiene sentido, pero, pero de verdad, o sea, hoy sentí que el Señor nos dijo, ya estuvieron conmigo, ahora vayan. Entonces, hoy sí sentí bien fuerte. Gracias, Gaby. Y gracias a todos también por estar hoy acá. Creo que el Señor ha sido bueno en hablarnos al corazón de forma personal y amo eso de Él, que es un Dios tan personal, que es un Dios tan cercano, que su palabra nunca llega vacía, nunca, cuando uno realmente pone la palabra al fuego, ¿a qué? Caliente, ¿verdad? Siempre caliente. Y ese es un milagro que solamente Él hace y es su misericordia con nosotros. Y podemos cantar una vez más que el Señor no nos ha tratado como merecemos ser tratados.
y que sigue haciendo grandes cosas por nosotros. Y eso es una muestra más de su misericordia. La verdad que sí. Así que, bueno, voy a decir dos cosas. La primera es que vamos a orar en un ratito y la segunda es que las que están en Lima, después de la oración, las animo a quedarse para organizarnos, para ver si nos juntamos en las próximas semanas, aprovechando que Tessy está por acá. Y eso, entonces, no se vayan las de Lima después de la oración y ¿a quién le gustaría orar para cerrar? Yo, Majo. Gracias, Juliana. Ok. Señor, gracias te damos por este hermoso tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a nuestro corazón, a nuestros oídos. Gracias, Señor, por este hermoso grupo de hermanas que están hambrientas y sedientas, Señor, por ti, porque hables, Señor, al corazón. Y como decía Gaby, ahora, Señor, nos has enviado también a poder compartir a los que tenemos más cerca, pero también, Señor, a los que están más próximos. Todo, Señor, cuanto tú pongas en nuestro corazón, poder compartirles nuestro testimonio, nuestra historia de vida, Señor. Danos la fuerza y la valentía, Padre, para poder predicarles. Lo que tú ya has hecho, Señor, por nosotros, lo puedes hacer también en ellos, Señor. Gracias por liberarnos, por rescatarnos y por salvarnos y por amarnos tanto, Señor. Ese es suficiente testimonio para compartir con otros. Así como has cambiado nuestra vida, Señor, y la sigues transformando día a día, lo puedes hacer con aquel también, Señor, que aún sigue preso de sus propias luchas, Señor. Gracias por tanta misericordia y por tanta bondad, Señor. Gracias por tanta fidelidad mostrada, Señor, a nosotros y a los nuestros. En el nombre de Jesús te bendecimos. Te pedimos que te quedes con nosotros lo que falta de este día, que sigas hablando a nuestro corazón, seguir meditando, teniendo espacios y momentos para meditar, Señor, en lo que has hablado esta mañana a cada una. Padre, quédate con nosotros, quédate con nosotros, Señor, y danos gratitud, amor y valentía para obedecer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y nos despedimos, Señor, de nuestras hermanas, pero sabemos que seguimos en comunión unos con otras a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado te lo hemos pedido. Amén y amén. 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 Que el Señor me la bendiga.